sé si alguna vez te has preguntado o si has visto algo que no debiste ver porque no era correcto, no era apropiado, pero lo viste. O alguna vez probaste algo, bebiste algo que no debías probar, no debías beber, porque no era correcto, no era apropiado, pero lo hiciste. O sea, alguna vez comiste algo que no debías comer, pero lo comiste. O saboreaste algo, sentiste algo que no debías sentirlo, no debías, pero lo hiciste. No era apropiado, pero aún así lo hicimos. O dejamos de hacer algo que no debíamos dejar de hacer, pero lo dejamos de hacer. ¿Te ha pasado, hermano, hermana? ¿Te ha pasado? Fuiste a algún lugar que sabías que no debías ir, pero aún así fuiste a ese lugar. Ahora, ¿por qué hacemos estas cosas? Si sabemos que no eran correctas, que no son adecuadas, que no agradan, que sabemos, que sentimos, pero aún así lo hacemos. ¿Por qué? Pues vamos a pedirle a Dios en oración para que nos guíe, nos abra el entendimiento, nos permita tener corazones abiertos, oídos atentos, para escuchar de su palabra por qué suceden estas cosas. Por favor, acompáñenme en una oración. Padre amado, Dios de la gloria, Dios eterno y misericordioso, tú que moras en el corazón de tus hijos, Padre, te pedimos, Señor, que nos des un corazón atento, unos oídos abiertos, Padre, para escuchar de tu palabra, para escuchar el mensaje, Padre, a través de tus escrituras, para que llenen de respuestas a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos ayuden, Padre, a seguir cada día tu camino con más solidez, con más firmeza, con más convicción, esperando la gloriosa venida de tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Señor. Esperarlo con fe, con confianza, con paciencia, porque sabemos que ese es tu plan. Ponemos en tus manos, Señor, esta predicación. Utilízame, Padre, dame palabras de sabiduría, para facilidad de palabra, para expresar a mis hermanos. Y permite, Padre, que nadie se distraiga, que nadie se confunda, Padre. Dale, por favor, la atención necesaria en este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, para respondernos a estas preguntas vamos a ir a una escritura en Romanos, capítulo 7. Este es un tema bastante controversial, bastante polémico, poco tratado muchas veces, pero es bastante sencillo. Vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 7, y lo vamos a ir desmenuzando, deshebrando, pasito a pasito. ¿Están allí? Romanos 7, versículo 1. Comienza diciendo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado?
en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Wow. Qué escritura tan fuerte. Si esto no estuviera en las escrituras y hoy en día se para algún predicador a decir esto, yo creo que la iglesia diría, no, tú no puedes seguir predicando. ¿Cómo tú que predicas vas a decir todas esas cosas, no? Pero sí, quedaron escritas porque es una realidad. Una realidad. Nos preguntábamos antes de comenzar, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas que queremos hacer no las hacemos? ¿Y por qué lo que no queremos hacer es lo que terminamos haciendo? Entonces vamos a ir separando la escritura parte por parte. El primer punto sería: la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Dice Pablo dice que se dirige a los que conocían la ley. No era, le estaba escribiendo a personas neófitas, a personas que no tenían conocimiento de la ley. Le escribía a los conocedores en la iglesia de Roma que conocían la ley. Y él dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Claro, hasta que no lo leyó en la ley que decía, no codiciarás, no se dio cuenta que la codicia que él sentía, pues era un pecado. Estaba escrito en la ley, pero como no conocía la ley, no se daba cuenta de la existencia de ese pecado, ¿no? Y dice, en el versículo 8, dice, sin la ley el pecado está muerto. Mientras no haya una ley, pues esa codicia, pues no tenía ninguna consecuencia, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué significa que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Dice, si el hombre muere, ya no hay una ley que lo condene, ¿verdad? No hay una ley que pueda acusarlo, no hay una ley que pueda sentenciar a un muerto. Pongamos un ejemplo. Varios hombres entran en un banco, entran armados con armas de guerra, armas de fuego cargadas, no tienen el seguro puesto, traen el dedo en el gatillo, entran amenazando a las personas.
Dice, el que se mueva, lo mato. Agarran a alguno como rehén, lo colocan delante de su cuerpo para protegerse en caso de que alguien intente inutilizarlos. Entran a la caja fuerte, someten al custodio, roban el dinero, le disparan y matan al custodio de la caja fuerte. Mientras todo esto sucede, cometen actos vergonzosos y deshonran a algunas mujeres que están en el banco. Luego salen huyendo, quiebran vidrios, se roban un carro fuera y salen a 150 kilómetros por hora. Pasan por alto el tráfico, el semáforo, la luz roja, atropellan y matan a otra persona. Según las leyes, cometieron varios delitos. Todo lo que describí, cada acción era un delito. Y hay leyes que establecen sanciones para cada uno de esos delitos. Pudieran ser por portar armas de fuego de manera ilegal, 3 años de cárcel. Por capturar a algún rehén, 5 años de cárcel. Por robar el dinero, más años de cárcel. Por asesinar a una persona, 20 años de cárcel. Por ir a exceso de velocidad. Por atropellar a otra persona. Pero ¿qué pasa si luego que van en ese escape se estrella el vehículo contra un camión y mueren todos los delincuentes que iban en el vehículo? ¿Acaso van a llevar a los cadáveres, a los cuerpos, los van a llevar a un jurado para acusarlos y establecerles una pena y sentenciarlos? Pues ya no tiene caso, ya murieron. Nadie va a ir a acusar a un muerto y se van a dedicar y van a llevar testigos y hubo un abogado acusador y un juez ahí escuchando todo para ir a un jurado. Ya no hay caso, ya murieron. Y eso es lo que dice la Escritura, que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive. Es decir, y nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y ahí vamos al segundo punto que vamos a estudiar hoy. En el versículo 4 dice que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y ahí es donde decimos, pero ¿cómo que yo he muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo? Pues sí, lo sencillo de esta escritura es que al final Pablo está describiendo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, cuando decidimos bautizarnos, hemos muerto a nuestra vida vieja, hemos sido sepultados cuando somos sumergidos en el agua y hemos resucitado en una vida nueva cuando salimos de las aguas del bautismo. Entonces hemos muerto junto con Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, nosotros hemos muerto y ya no hay una ley que pueda enseñorearse de nosotros. Dice el versículo 4, vamos a leer nuevamente el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hemos muerto a la ley. Ya no hay ley que se pueda enseñorear de nosotros. No significa que la ley deja de existir, pero ya no se enseñorea, ya no nos acusa, ya no nos puede sentenciar la ley. ¿Por qué? Porque hemos muerto ante esa ley. Luego dice en el versículo 6 que hemos quedado libres para servir a Dios bajo un nuevo régimen, una nueva vida en el espíritu, ya no bajo un régimen viejo de la letra o de la ley. Es decir, el plan maestro de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo fue darnos un nuevo régimen, una nueva vida espiritual, ya no basado en la ley, ya no en la letra. ¿Por qué? Porque se descubrió que no es por obras que vamos a lograr la salvación, ya no es en este cuerpo carnal que vamos a lograr agradar a Dios con nuestras obras, sino a través de la justificación por el sacrificio que hizo Jesucristo. Entonces, ya no es la ley, ya quedamos libres de la ley y vamos a vivir y servir a Dios bajo un nuevo régimen. Ya la ley queda antigua, dice acá, queda un régimen viejo, el de la ley, el de la letra. Hemos muerto a esa ley. Amén. Amén. Y si hemos muerto ante la ley no nos puede acusar, no nos puede sentenciar, porque hemos muerto ante la ley. Ese es el Evangelio. Morimos a la vieja vida de pecado,
Pecado con P mayúscula, de pecadores, pecadores intencionales, pecadores con alevosía, con intencionalidad. Ese pecador ha muerto a la vieja vida. Porque también dice la Escritura que ninguno se engaña, que nadie puede decir que no peca. Pero ahora somos pecadores con P minúscula, porque pues vamos arrepentidos. Cada vez que esto llegara a suceder, vamos arrepentidos a pedirle a Dios: pues yo no quiero hacer esto, Padre. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué pongo los gestos que pongo? ¿Por qué digo lo que digo si eso no es lo que quería decir? ¿Por qué le respondo en vez de el dominio propio? ¿Por qué propicio una discusión cuando debería quedar callado? Eso es porque hay un pecado en nuestros miembros, en nuestra lengua, en nuestros ojos, en nuestros pies, que nos domina si no aprendemos a dominarnos nosotros o a confiar en Dios nuestro Padre. Pero bueno, si hemos muerto a la ley no nos acusa. Pasemos al siguiente punto. Luego el apóstol Pablo hace algunas diferenciaciones entre cómo era cuando estábamos en la carne, cómo vivíamos cuando estábamos en la carne. Y ahí vuelvo a hablar con pecadores con P mayúscula. Vivíamos primero sin Cristo, pecábamos con P mayúscula. Hasta a lo mejor alguien sentiría gozo de contar sus pecados a otros, contar lo que hizo, como si fuera algo glorioso, lo contaba entre su grupo de amistades, porque así es cuando se vive sin Cristo. Dice: las pasiones pecaminosas que están en nuestro cuerpo obraban en nosotros o en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Sí, por desconocimiento, no lo sabíamos, estábamos obrando para muerte. Dice la Escritura que el pago del pecado es la muerte, ¿verdad? Ahora, no es una muerte física. Cuando dice la Escritura que el pago del pecado es la muerte, el pago es la recompensa, es la consecuencia de cuando alguien hace un trabajo, hace una actividad, después de haberlo hecho bien, pues le pagan, le dan una gratificación o una compensación por lo que hizo. El pago del pecado es la muerte, pero no una muerte física, degollado, no, es una separación de Dios, es una muerte espiritual. No merecemos estar en comunión con nuestro Padre, producto del pecado. Eso entristece a Dios, ¿no? Como creador que hizo a sus hijos, a sus criaturas, las hizo no para que pequemos, las hizo para bien. Y el pecado nos separa de Dios. Y entonces merecíamos la muerte. Esas obras que hacíamos cuando estábamos en la carne, cuando estábamos sin Cristo, así lo hacíamos a través de nuestros miembros, llevaban fruto para muerte. Íbamos a cosechar la muerte espiritual de continuarlas haciendo así. El pecado era expuesto y evidenciado por la ley. Cuando la ley dice no mentirás, ahora queda expuesto que mi mentira es un pecado. Cuando dice no adulterarás, queda expuesto, mi adulterio es pecado. No codiciarás, mi codicia es pecado. No mentirás, no desearás el bien de tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Eso quedó expuesto, que así era nuestra naturaleza. Mientras no lo conocíamos en la ley, pues lo hacíamos de manera normal. Así era cuando vivíamos, mientras estábamos en la carne. Entonces dice que el pecado se aprovechó de la ley para despertar en nosotros esos deseos. En el caso del apóstol Pablo, él hace mención de la codicia, ¿no? La codicia es el último de los mandamientos, casualmente. Y codiciar los bienes de otros, codicias la mujer, codicias sus bienes, codicias lo que sea, al final está muy relacionado con cualquiera de los mandamientos anteriores, ¿no? Entonces, así es cuando estamos en la carne. No conocemos, actuamos por inercia, y eso nos da una cosecha de muerte. Continuamos, vivíamos sin la ley. Pues no había ley. ¿Quién iba a sentir que había alguna ley que lo acusara si estábamos en la carne? Estábamos viviendo nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones. Pero fíjense, vamos al versículo 9. Fíjense cómo el apóstol Pablo habla en un tiempo pasado.
los verbos que están utilizados están en tiempo pasado. Dice en el versículo 9, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Algunos estudiosos mencionan que ese momento en el cual el apóstol Pablo dice que él vivía sin la ley en un tiempo, pues era cuando aún estaba niño, pues no había ley que podía acusar a un niño. Pero una vez que vino el mandamiento, ya una vez que entra en edad responsable, edad de asumir, se da cuenta que el mandamiento expone su pecado y dice, y el pecado revivió y yo morí. Ahí te das cuenta cuando, oye, ya cometí pecado y de acuerdo a la ley, porque el apóstol Pablo todavía habla en ese momento, era de la ley antes de Jesucristo, el pecado revivió y yo morí. Y hallé, en tiempo pasado, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó, en tiempo pasado, para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, en tiempo pasado, y por él me mató, en tiempo pasado. ¿Por qué hago mención de esto del tiempo pasado? Porque pues, el apóstol Pablo estaba hablando antes de su conversión. Antes de su conversión halló, encontró, el pecado lo engañó, el pecado lo mató, y está hablando antes de ser convertido a los caminos de Cristo. Luego, en el versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Correcto. ¿Me siguen, hermanos? ¿Alguien tiene sueño? ¿Alguna estiradita? Y vamos a seguir, que esto es palabra de Dios. Ahora estamos en el Espíritu, ya no estamos en la carne. Amén. Estamos en el Espíritu. Entonces, dice el versículo 4 que debemos llevar fruto para Dios. Así como la carne daba fruto para muerte, ahora que estamos en el Espíritu debemos llevar fruto para Dios. En el versículo 6 dice que estamos libres de la ley, estamos ahora en el Espíritu. Sin embargo, a pesar de que estamos en el Espíritu, el apóstol Pablo en el versículo 14 dice, soy carnal vendido al pecado. Qué fuerte. Ya no es el tiempo pasado, ya no dice, me engañó, me mató, no dice, era carnal, no dice, soy carnal vendido al pecado. Qué fuerte. ¿Quiénes eran vendidos como esclavos? Alguien que no era capaz de pagar una deuda, alguien que estaba endeudado, la ley permitía que podían venderlos como esclavos. ¿Para qué? Para que el otro le diera el dinero, con ese dinero honraba la deuda y ahora el otro quedaba pagándole como esclavo en servidumbre a quien era vendido. Pablo dice que soy carnal vendido al pecado. El versículo 14 dice, veamos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Ahora, vendido. Al no poder pagar mediante el cumplimiento de la ley, y el pago del pecado es muerte, entonces es vendido al pecado como esclavo. Y dice nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio dice que todo el que peca, esclavo del pecado es. Y dice el apóstol Pablo, soy carnal vendido al pecado. Versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. En tiempo presente, lo hago. Fíjense, ya no hace, el pecado me engañó, el pecado me mató. O sea, ya dice, lo hago en tiempo presente. Es decir, siendo espiritual, aún dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Dice, no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No dice el pecado que moraba en mí. No hacía yo aquello,
que quería, ¿no? No lo está hablando en tiempo pasado. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En mi carne no mora el bien. No dice en mi carne no moraba el bien. ¿No? Sigue diciendo en tiempo presente. Entonces, es lo mismo para nosotros, ¿no? Por esa razón, actuamos como actuamos. No, por eso nos cuesta tanto hacer el bien, por eso nos cuesta tanto llevar el evangelio y tener 10, 20 invitados acá, porque sabemos que esta es la verdad por la cual nuestro Padre ofreció en sacrificio a Jesucristo, pero nos cuesta porque no hacemos lo que queremos, sino lo que no queremos. Eso es lo que hacemos. Y domingo tras domingo lo podemos hablar y sabemos cuál es la gran comisión que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo, que después de haber muerto y resucitado se aparece y lo primero que les dice es: vayan a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aún así, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en mí no nos deja hacer lo bueno, lo que queremos, sino lo que no queremos. No hay otra explicación. ¿Por qué no invitamos, predicamos, compartimos la fe? ¿Por qué? O si lo hacemos como Dios manda. Lo estamos haciendo como Dios realmente manda. Lo hacemos de porciones, de migajas, de pedacitos. En mi carne no mora el bien. Estamos en el Espíritu. Luego el versículo 19 dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Tiempo presente. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tiempo presente. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 21. En mi mente me deleito en la ley de Dios. Sí, yo también siento que nos deleitamos, nos gozamos cada vez que estamos acá. En nuestra mente estamos convencidos que Dios ha hecho un plan perfecto para darnos la salvación, y entre nosotros hablamos y se siente esa armonía, esa fe, el gozo, la salvación, y estamos en nuestra mente convencidos, hermanos. Gloria a Dios que tenemos esa fe, esa creencia, pero es en nuestra mente. En mi mente me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela con la ley de mi mente, dice el versículo 23. Eso es lo que sucede. Hay una rebelión en nuestros ojos para ver lo que no debemos ver, nuestra boca, nuestra lengua para decir lo que no debemos decir, o decirlo de la manera incorrecta, para ir a tocar con todos nuestros sentidos, hacer lo que no debemos hacer. Da como un gusto. Chisme, dice la Escritura, que es como una golosina que se siente en el paladar, que da gusto como que contarla. Y así cada pecado, pudiéramos hablar de ellos, da una falsa sensación de satisfacción, engaño, y luego viene el remordimiento, viene la acusación, viene el arrepentimiento, y ya, justificado por gracia, queda acudir a lo espiritual, al perdón, al arrepentimiento, pedirle a Dios, pero nuestro cuerpo quiere sobreponer y se quiere sobreponer. Luego en el versículo 23 dice que esa ley que se revela contra la ley de su mente, dice, lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cautivo, ese cautivo resaltado. Alguien cautivo es cuando está prisionero y no tiene otra opción que estar en cautiverio, en ese lugar donde lo han colocado. Y el apóstol se refiere aquí que está colocado en ese lugar de pecado, donde pues, al estar en cautiverio allí, pues no le queda otra que pecar y pecar y pecar. Cuando alguien está en el desierto, tiene que comprar agua, si venden agua, en el único lugar donde venden el agua, no tienes más opción, estás cautivo
a esa condición en la que te encuentras inmerso. Y eso es lo que sucede con nosotros. Termina el apóstol Pablo diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínense decirte: miserable de mí, ¿quién me librará en el futuro? Esa parte de cuerpo de muerte, la carta del apóstol Pablo va a los romanos. Los romanos tenían una de las torturas, o de los sistemas de tortura más fuertes que pueden existir o existieron en la humanidad. ¿Me siguen todos, hermanos? ¿Me siguen todos? Amén. Amén. Esta tortura consistía en que si una persona cometía algún asesinato, le colgaban el cuerpo o el cadáver del muerto, de la víctima, en su propio cuerpo, hasta que se descompusiera. La carne de ese cadáver empezaba a descomponerse sobre él, el olor, la putrefacción, los gusanos, y luego el gusano pues empieza a la otra carne que está en vivo. Si no lo mataba los gusanos comiendo su propia carne, lo mataba el terror, el espanto, de lo dantesco, lo grotesco de la tortura. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, sabiendo de esas prácticas, le dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De esta descomposición que está en mi cuerpo. Imagínense la magnitud de lo que representa nuestro pecado ante los ojos de Dios. Y el apóstol reconoce y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y es allí cuando, después de salir de las aguas del bautismo, pues ya todo aquello, pasado, presente o futuro, nos librará de ese cuerpo de muerte. Porque este cuerpo está condenado, va a la condenación, pero el espíritu es el que gozará de la vida eterna. Entonces, este capítulo, lo entiendo y lo veo, es el Evangelio. Es el Evangelio, es morir, ser sepultados, ser resucitados a una vida nueva, ya no en lo carnal, sino en lo espiritual. Reconociendo, obviamente, que pecamos, que somos pecadores, con P minúscula, porque nos arrepentimos, a diferencia del pecador que no conoce a Dios, que peca y le da igual. Entonces, conclusión: como no podemos ser salvos mediante el cumplimiento de la ley, porque nadie puede ser salvo por el cumplimiento de la ley, ni siquiera el propio apóstol Pablo, que era fariseo, que era estricto en el cumplimiento de la ley, conocedor de las escrituras, ni siquiera él pudo, él mismo lo reconoce, que él no podría ser salvo por el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Por la debilidad que hay en nuestra carne, en nuestros miembros. Entonces, como no podemos ser salvos mediante ese cumplimiento de la ley, y sabemos que hay una lucha espiritual, una batalla entre la carne y el espíritu, no nos queda otra que darnos por, ¿cómo se dice?, justificados. Esa sentencia, cuando va el acusado, hay un jurado, hay un abogado acusador, hay un abogado defensor, la sentencia sería culpables. Somos culpables. Y la condena es tal, muerte. Pero llega el juez y dice: pero yo he puesto a quien va a cumplir esa condena por esta persona y ha sido justificado ahora. Ya no es necesario que vaya a la condenación porque fue justificado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es el nuevo régimen, de acuerdo al Espíritu, ya no según la carne. Eso fue lo que hizo nuestro Padre juez en medio de su plan divino misericordioso, sabiendo que somos incapaces de cumplir la ley y lograr la salvación por obras, puso un mediador para que podamos ser justificados. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, hermanas, que la gloria y la honra sea para Dios. Dios les bendiga.